Assange, la verdad confiscada, en la voz de Ivan Fitzsimmons. Dedico este material con mucho cariño a las personas cuya capacidad visual ha disminuido o es nula y ahora ven con el corazón. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si pudiera crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Joseph Merrick, poema de dignidad. ...2022 comenzó con el mundo espantado frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Más allá de las posiciones que podamos tener sobre el conflicto, no cabe duda de que deben existir normas jurídicas efectivas que permitan proteger a la población civil de las consecuencias que produce un estado de guerra. Del mismo modo, parece no haber duda en la comunidad internacional que en un conflicto bélico deben respetarse normas y principios humanitarios infranqueables, así como los excombatientes y los prisioneros de guerra deben ser tratados con dignidad y recibir la protección adecuada. Se trata, en definitiva, de conquistas civilizatorias plasmadas en declaraciones y pactos internacionales que obligan a todas las naciones a cumplirlas, sin importar el principio de reciprocidad. Sin embargo, los campos de batalla casi nunca son territorios donde se cumplan de manera efectiva las reglas humanitarias del derecho internacional. La violencia y la barbarie prosperan sin límites y solo se revelan con los testimonios de personas que presenciaron el horror de la guerra y han logrado sobrevivir a ella. Este fue el caso de Chelsea Manning, la militar responsable de la filtración que en el 2010 expuso los crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses en la guerra de Irak. El lanzamiento del video Muerte Colateral conmocionó al mundo y trajo la dura realidad de las llamadas guerras contra el terror, demostrando la brutalidad con que se masacraban vidas de la población civil indefensa y a merced del ejército más poderoso. En el video se puede ver y escuchar un diálogo entre francotiradores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos disparando indiscriminadamente contra civiles iraquíes desarmados desde un helicóptero. La banalización de la muerte retratada en el video es asombrosa y las imágenes se han vuelto virales, permitiendo que el mundo vea la comisión de crímenes de guerra silenciados o ocultos hasta ese momento. Lo que debería haber dado inicio a un proceso de investigación que castigara a los culpables de ese crimen atroz se volvió contra quien lo había denunciado. Manning fue arrestada, destituida del ejército y condenada por espionaje y robo. Desde entonces el periodista Julian Assange, ciudadano australiano y fundador de Wikileaks, se transformó en protagonista de un extraordinario caso de persecución judicial y diplomática que destituye al derecho internacional de sus principios más elementales. La persecución contra Assange ha puesto en juego no solo el respeto a sus derechos humanos fundamentales, sino también la libertad de expresión, el ejercicio profesional del periodismo, la protección de las fuentes, el derecho al asilo político y el derecho a ser tratado como un ser humano digno. Donde quiera que esté, especialmente en el estado actual de encarcelamiento de máxima seguridad bajo la custodia del sistema penitenciario británico. Muchos activistas de derechos humanos esperan con ansiedad el desenlace de una saga alucinante que revela la determinación de las agencias de seguridad y justicia estadounidenses cuando toman la decisión de perseguir y condenar a alguien de manera ejemplar. En la dogmática del derecho internacional, las normas que versan sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho de los refugiados son consideradas contenedores normativos de calidad civilizatoria, conjuntos de reglas y obligaciones especializadas que se vinculan a fin de establecer un corpus juris de protección capaz de funcionar en cualquier circunstancia de tiempo y espacio. Hay muchos documentos importantes que se pueden mencionar en la evolución garante de los marcos internacionales. Algunas datan del siglo XIX o incluso antes, transmitiendo principios y costumbres generales a leyes consolidadas que luego se afianzarán en pactos de más amplio alcance. Entre muchas otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
es el punto de partida para la evolución del sistema de protección internacional de los derechos humanos y representa el predominio de la inteligencia y lucidez de las naciones ante los horrores de las guerras mundiales y el esfuerzo por construir los principios rectores de un nuevo humanismo. Este corpus juris se enfrenta simbólica y normativamente a la ignominiosa inversión ideológica del derecho internacional sobre la que se edifica el caso Assange, cuyo principal propósito es perseguir a un opositor político, algo que ha sido estudiado contemporáneamente desde las claves de lo que convencionalmente se ha dado en llamar los procesos de lawfare. Franz J. Hinkelmert, en el importante artículo de referencia La inversión de los derechos humanos, el caso de John Locke, citando la ambivalencia de los derechos humanos en la justificación de la guerra de Kosovo y la destrucción de un país en nombre de los derechos humanos, anticipó algo que es absolutamente actual para el caso de Julian Assange. Los derechos humanos se transformaron en una agresividad humanitaria, violar los derechos humanos de aquellos que los violan. Detrás de esto hay otra convicción según la cual quien viola derechos humanos no tiene derechos humanos. El violador de los derechos humanos es transformado en un monstruo, en una bestia salvaje que se puede eliminar sin que haya la más mínima cuestión de derechos humanos. Pierde hasta el carácter de ser humano. Desde la filosofía política, el autor denuncia la trampa de la inversión ideológica que se produce a partir de la ambivalencia del derecho, transformando a las víctimas en culpables y a los verdugos en inocentes. Esta lógica perversa está conectada con la teorización justificativa de John Locke sobre los procesos de colonización y dominación y marca metodológicamente la elaboración conceptual de la aplicación colonialista imperialista de los derechos humanos. Desde Kosovo hasta Julian Assange, la historia registra varios casos en los que los compromisos humanitarios se han deteriorado exponencialmente. Por cierto, ni la Carta de la ONU de 1946 ni la Declaración Universal de 1948 lograron nunca limitar por completo el uso de la fuerza. Hubo varias estrategias sigilosas para eludir compromisos y premisas establecidas en la posguerra, pero es a partir del 11 de septiembre de 2001 que la degradación de los compromisos adquirirá una cualidad especial. Algo cambió definitivamente cuando Estados Unidos decidió fundamentar una legítima defensa preventiva tras sufrir ataques en su propio territorio. Lo que era una excepción, bajo un pretexto humanitario, será distorsionado para absorber el concepto de legítima defensa preventiva que se convertirá en la regla. Así, la capacidad de contener el uso de la fuerza por la ley se volverá una excepción. En otras palabras, el derecho internacional contemporáneo, frente al ideal de paz y seguridad internacional de la ONU, se convertirá en derecho internacional de excepción. Tiene razón Franz Hinkelmert cuando identifica la racionalidad cínica que impera en las guerras preventivas y que parte del vaciamiento normativo de declaraciones y pactos frente a la fuerza compulsiva de los hechos, de la necesidad de luchar en un mundo competitivo lleno de furtivas amenazas, de grupos terroristas que actúan en la sombra y que potencialmente pueden golpear a cualquiera en cualquier lugar. El caso Assange necesita ser comprendido en este contexto de extrema degradación jurídica en el que la excepción se convierte en regla y en el que el derecho internacional poco a poco se deja contaminar por el sentido preventivo y punitivo. Julian Assange, trabajando como periodista, toma una decisión que le está costando la vida. Decide exponer el lado oculto de la guerra contra el terror planeada por el gobierno de los Estados Unidos, en clara violación de los principios más elementales del derecho internacional. En este libro, que reúne aportes de juristas e intelectuales de áreas afines que trabajan en la defensa de los derechos humanos y que se pronuncian para denunciar la persecución contra Julian Assange, un proceso arbitrario y escandaloso que viola el ejercicio de la profesión de periodista, la libertad de expresión y la protección de la confidencialidad de la fuente, en un ejercicio de información que expuso hechos relevantes para toda la humanidad, garantizando nuestro derecho a la información y a la verdad. En el primero de los 9 capítulos que componen la presente obra, Adoración Guamán describe la evolución del caso de Julian Assange ante la República del Ecuador, considerando que el 19 de junio de 2012, Julian Assange se presentó en la Embajada de Ecuador en Londres solicitando asilo político.
Desde ese momento el fundador de Wikileaks permaneció en la embajada y bajo la protección de la República de Ecuador hasta que, el 11 de abril de 2019, el gobierno del presidente Lenín Moreno decidió entregar a Assange a la policía británica, exponiéndolo a sabiendas a una posible extradición a los Estados Unidos. Baltasar Garzón y Aitor Martínez, abogados que participan del equipo de defensa jurídica de Julian Assange, analizan la razón de Estado frente a la libertad de prensa. Comentan que en la actualidad el proceso de extradición en contra de Julian Assange se encuentra sometido a apelación ante la Supreme Court británica, una apelación en la que no se dirime exclusivamente la vida de Julian Assange ni el futuro de la agencia de noticias Wikileaks, sino donde está en juego la democracia tal y como la conocemos actualmente, ya que lo que se está juzgando en los tribunales británicos es si vamos a preservar la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, o si vamos a sacrificar estos derechos en el altar de la seguridad nacional de los Estados Unidos una vez más. Carol Proner y Giselle Ricobon explican que el caso Assange debe entenderse en el contexto de extrema degradación en el que la excepción se convierte en regla y en el que el derecho internacional poco a poco se deja contaminar por el sentido preventivo y punitivo. Defienden que los periodistas están protegidos por el ejercicio de su profesión, por la libertad de expresión y por proteger la confidencialidad de la fuente, además de dar a conocer la verdad sobre hechos relevantes para toda la humanidad, garantizando el derecho a la información y el derecho a la verdad. Eusamara de Carvalho y Alexander Aguiar dos Santos enmarcan el caso Assange en el contexto imperialista estadounidense. Dicen que el caso es emblemático porque se trata de la presión política que se encuadra en un contexto de actuación de la clase dominante y sus formas de reconfiguración y dominación, y en el que el Estado y sus instituciones son presionados para actuar en favor de sus intereses, en una forma de crear mecanismos de falsa legalidad, como el lawfare, para justificar la realización de actos criminalizantes contra segmentos y luchadores sociales que denuncian injusticias sometidas contra sus pueblos y naciones. Graciela Tavares de Sousa destaca lo que llama de diálogo de Cortés y evalúa el asilo diplomático interno, la extradición y las distintas posiciones de distintos tribunales sobre el tema y las violaciones a la integridad psíquica de quienes son sometidos a una prisión que suena como arbitraje, confrontando las acusaciones de espionaje con el principio internacional de libertad de prensa. Yania Saldaña también destaca las graves fallas en el debido proceso y los riesgos para la salud física y mental de Assange. Explica que la Corte Suprema de Inglaterra no debe extraditar a Julian Assange porque no tendrá derecho a una defensa imparcial, pública y plena. No se trata, como la jurisprudencia de la CREDH, se ha cuidado de advertir de un riesgo genérico, sino de un riesgo particular y específico para tu salud física y mental, si te encuentras en un aislamiento prolongado. Larissa Ramina parte de la hipótesis de que Julian Assange figura como el primer mártir digital de la era de la información, tal y como la concibe Castells, y que también figura como víctima de la imposición de un supuesto derecho internacional del enemigo. Por conducta contraria a las expectativas e intereses de Estados Unidos, Assange es considerado como excluido de la comunidad política y por lo tanto susceptible de verse privado del goce de los derechos y libertades que hubiera podido reclamar si hubiera mantenido la lealtad ciudadana. El derecho internacional del enemigo, en ese caso, se convierte en medidas judiciales y policiales proactivas que apuntan a las intenciones hostiles de la persona considerada peligrosa para la sociedad o el Estado. Assange se ha transformado en una víctima simbólica de un sistema que confunde fácilmente el periodismo con el terrorismo, ya que fue considerado y tratado como high-tech terrorist por autoridades estadounidenses. Marcelo Ribeiro Ochoa explica el papel de Julian Assange en el esclarecimiento del simulacro de legalidad en curso en Brasil, una conspiración para derrocar a Dilma Rousseff, con todas las duras consecuencias que resultó de la guerra híbrida articulada desde afuera hacia adentro. Reconocer y luchar por su historia y legado es entender el mérito de su trabajo para el país y la región. Finalmente, Silvina M. Romano señala que Wikileaks fue el éxito rotundo de la guerra psicológica de medio-largo alcance impulsada desde finales de la década del 40.
Es una aportación inestimable que anula por completo el informe del fin de la historia. Demuestra por el contrario que la historia occidental y por eso oficial y el presente siguen siendo contados por los vencedores, pero Assange y Wikileaks, en un acto de rebeldía y homenaje a la justicia, desmantelaron la estructura del American Way of Life, mostrando lo que había detrás de la pantalla, que incluye guerra mediática, legal, económica, persecución política e incluso masacres. El caso y el tremendo juicio que se lleva hoy adelante contra Julian Assange va mucho más allá de su persona. Por muy desalentadores que sean los argumentos de la justicia británica, consolidando jurisprudencia contra la libertad de prensa en casos similares, cada día se hace más evidente que las razones de este atropello a la libertad van mucho más allá de la ley y se encuentran en el terreno de la política y la geopolítica. Básicamente lo que se reprocha a Julian Assange es haber dañado la imagen de Estados Unidos y en especial de sus líderes, lo que hace que la permanencia de su arresto y eventual extradición no hagan más que exponer la brutal hipocresía de algunas de las naciones más poderosas del planeta, así como la doble vara con la que construyen sus promesas democráticas. En el momento de la publicación de este libro, Assange permanece preso en la prisión de Belmarsh a la espera de una decisión que lo libere de la absurda extradición y le permita vivir con su familia con cierta paz después de tantos años de sufrimiento. La campaña Liberen a Assange se intensifica con miles de personas en todo el mundo comprometidas con la defensa de la libertad de expresión y los derechos de quien representa a un mártir del periodismo comprometido con un mundo más humano y justo. Independientemente del veredicto, Assange de alguna manera ya ha triunfado. Su caso es un ejemplo de la más absoluta discreción y falta de respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, un símbolo del arbitrio de Estados Unidos dictando reglas en contra del derecho internacional y de las autonomías jurisdiccionales para violar derechos humanos y la soberanía de los países. Capítulo 2. Julian Assange y la República del Ecuador. La historia de los años de Julian Assange en la embajada y en particular la última etapa de su relación con Ecuador transcurre en paralelo a la debacle político-social que supuso para este país la llegada al gobierno de Lenín Moreno. Es útil recordar que Moreno ganó las elecciones en mayo de 2017, presentándose como el sucesor de Rafael Correa, apoyado por el correísmo y sobrepasando por la mínima en segunda vuelta al banquero Guillermo Lasso. Pese a haber ganado las elecciones con un programa continuista, bastaron pocos meses para que el nuevo presidente pusiera en marcha un proyecto claramente neoliberal que combinó la desinstitucionalización del Estado, el desmantelamiento de los servicios públicos, la expansión de la lex mercatoria, la persecución política, la represión, el lawfare y un alineamiento total de la política ecuatoriana a los intereses de Estados Unidos. En esta deriva, la entrega de Assange debe leerse como una prueba de fidelidad, de consolidación de una nueva etapa de alianza y subordinación del Ecuador ante la potencia del norte, un paso más en el regreso a la década perdida que venía a sumarse a la desactivación de la UNASUR, el proyecto de integración regional latinoamericano en clave soberana, el renovado interés por impulsar la firma de tratados de comercio e inversión, la solicitud de entrada en la Alianza del Pacífico o el regreso del Fondo Monetario Internacional. Ecuador y la protección diplomática a Assange, los años de la Embajada de Londres. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo en Twitter que revocó el asilo a Assange por haber violado de manera reiterada convenciones internacionales y el protocolo de convivencia. En realidad lo que sucedió fue la entrega de una persona con nacionalidad ecuatoriana a las autoridades de otro país, sin poseer ninguna prueba de la comisión de un delito. La relación entre Assange y Ecuador comenzó en los años dorados de la Revolución Ciudadana. En el año 2012, el australiano se presentó en la embajada con una petición de asilo fundamentada en el temor por la persecución política a la que venía siendo sometido en varios países. En concreto,
Assange afirmó el abandono de las autoridades australianas respecto de las garantías de sus derechos, las amenazas de muerte, el boicot económico y la posibilidad de ser entregado a las autoridades de Estados Unidos. La decisión de aceptar el asilo y acoger a Julian Assange en la embajada fue meditada y analizada por las autoridades ecuatorianas desde el prisma de la necesaria defensa de los derechos humanos, pero también desde la voluntad de posicionarse con voz propia y soberana en la arena política regional e internacional. En aquella época, el país andino contaba con dos elementos imprescindibles para abanderar la protección internacional de Assange: los instrumentos jurídicos y la voluntad política. La entonces joven Constitución de Montecristi reconoce el derecho a asilar y la obligación del Estado de respetar y garantizar el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia, artículo 47. Además, en la valoración del caso concreto, las autoridades competentes señalaron su obligación responder a la solicitud de asilo cumpliendo con el amplio elenco de normas internacionales que obligan al país a responder ante una petición donde se valore la existencia de persecución política y la necesidad de salvaguardar la vida, la libertad y la seguridad personal del solicitante. Sobre un argumentario jurídico extenso, la decisión política se ubicó en el centro de una estrategia audaz en materia de asuntos exteriores impulsada por el canciller Ricardo Patiño. De hecho, Ecuador y Assange coincidieron en el 2012 como una virtuosa pareja porque el país andino se encontraba en plena expansión de una política internacional de tintes contrahegemónicos que se desarrollaron con mayor o menor fortuna durante los años del gobierno de Rafael Correa. En poco tiempo, Ecuador pasó del desconocimiento regional a situarse en la vanguardia de distintas iniciativas internacionales novedosas para garantizar los derechos humanos y a liderar el impulso de la integración regional soberana, promoviendo de manera decidida la UNASUR, con sede en Quito, la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Además protagonizó gestos tan fundamentales como el cierre de la base militar de Manta, la cancelación del contrato con la petrolera norteamericana Oxy, la declaración de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa, el apoyo a miles de víctimas de la transnacional Chevron Texaco, la política de desenganche del marco internacional de protección de las inversiones extranjeras con la denuncia del CIADI y de los tratados bilaterales de inversión, la propuesta del mecanismo de emisiones netas evitadas a partir de la iniciativa Yasuní ITT y el impuesto Daly Correa, la realización de la auditoría a los tratados de protección recíproca de inversiones con la creación de la CAITISA, Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje, la propuesta de creación de un organismo de control tributario en el seno de las Naciones Unidas, la consulta popular sobre el llamado Pacto Ético, la prohibición para los funcionarios públicos de utilizar los paraísos fiscales, la presidencia del Grupo de Trabajo para la elaboración de un instrumento vinculante en materia de transnacionales y derechos humanos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o el lanzamiento del concepto de ciudadanía universal, con una amplia política de asilo que recibió el elogio desde organismos de derechos humanos. La acogida y protección de Assange en la embajada fue uno de los pilares de esta posición en clave soberana, no solo contra el capital transnacional, sino también y en particular respecto de Estados Unidos, y fue una decisión meditada. De hecho, Ecuador se demoró 2 meses en tomar la decisión de conceder el asilo, durante los cuales Assange estaba en la embajada en condición de un perseguido político. En estos meses el gobierno británico procedió a rodear la embajada, manteniendo una fuerte vigilancia y a conminar a Assange a presentarse para responder por la violación del arresto domiciliario. Mientras el gobierno de Ecuador estudió el caso y negoció con las autoridades del Reino Unido y de Suecia, ofreciendo colaboración para que los procesos contra Assange pudieran continuar, en un comunicado oficial, Ecuador justificó la decisión considerando a Assange como un profesional de la comunicación, un defensor de las libertades de expresión e información cuyos derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso se habían vulnerado y se vulnerarían en mayor medida tanto en su estado de origen como en aquellos donde se había abierto causas en su contra.
En opinión de las autoridades ecuatorianas, existían serios indicios de retaliación generada por el país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad e incluso su vida. El país andino remarcó que había solicitado a los estados concernidos la garantía de la no extradición a Estados Unidos sin que ninguno de ellos adquiriera tal compromiso y finalmente, el 16 de agosto de 2012, se concedió el asilo considerando que los derechos humanos de Assange estaban amenazados por la posibilidad de su extradición del Reino Unido a Suecia y de su reextradición de Suecia a Estados Unidos, país donde no se le aseguraba un juicio injusto y donde su vida estaba amenazada. Por todo lo anterior, Ecuador comunicó al Reino Unido que, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, como ha sucedido en esta oportunidad, ha decidido acoger el pedido de protección internacional y conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange. Desde el punto de vista jurídico, se ha escrito mucho respecto de la institución del asilo diplomático y de si esa figura fue adecuadamente utilizada por Ecuador para mantener a Julian Assange 6 años en su embajada. Sea como fuere, lo cierto es que la entrada en la misión y la decisión de Ecuador de otorgar el amparo permitió proteger al líder de Wikileaks de la detención por parte de las autoridades británicas, dado que, como es bien sabido, los locales de la misión son inviolables y gozan de un estatuto de prerrogativas que impiden que los funcionarios del Estado receptor penetren en las mismas sin la autorización del jefe de misión. Como era de esperar, la decisión provocó una serie de reacciones que empezaron con una nota verbal por parte del Reino Unido en la que dejaba en entrever la posibilidad de revocar la inviolabilidad de los locales de la misión de Ecuador para penetrar en ella. Ante la amenaza de Londres, Ecuador hizo un importante movimiento regional consiguiendo un histórico respaldo de la OEA, UNASUR, CELAC y ALBA. Con mayor o menor énfasis, los foros multilaterales reiteraron la inviolabilidad de sus locales diplomáticos y el derecho a Ecuador de conceder el asilo político a Julian Assange. Comenzaban así 6 años y 10 meses nada fáciles, a lo largo de los cuales la protección de la vida de Assange implicó un confinamiento durísimo en la embajada, en una habitación de 30 metros, una cárcel asumida como último recurso, frente a la amenaza permanente a la vida del cofundador de Wikileaks, la expulsión de la embajada y la entrega a las autoridades del Reino Unido. Entre el año 2002 y 2019, las circunstancias políticas que motivaron la solicitud de asilo, la amenaza para su vida que supone la extradición a Estados Unidos, no cambiaron. Al contrario, se han ido agravando con el tiempo. Sin embargo, la situación de Ecuador y su relación con Estados Unidos cambió radicalmente, como se señaló al inicio, con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia de la República. De hecho, la entrega de Assange fue la crónica de una traición anunciada, una de tantas de Moreno para quien el periodista se convirtió primero en un huésped incómodo y posteriormente en un trofeo cuyo canje le reportaría importantes beneficios. Para entender el conjunto del proceso, es importante destacar que en el inicio de su gobierno, el propio Moreno accedió a poner en marcha una última estrategia para intentar sacar a Assange de la embajada, protegiendo su vida y evitando la extradición. La situación se había comenzado a poner incómoda para un gobierno dispuesto a girar completamente a la derecha con un asilado igualmente dispuesto a denunciar la traición al programa y al partido que le llevó al poder. Así llegó un momento en el que era urgente para el gobierno de Moreno el deshacerse del huésped de la manera más discreta posible y sin evidenciar la ya creciente sumisión a los Estados Unidos. La táctica fue sin duda arriesgada, tanto en el plano político como en el jurídico. El 16 de septiembre de 2017, Assange solicitó a las autoridades ecuatorianas su naturalización, es decir, el reconocimiento de igualdad de derechos a ecuatorianos y extranjeros, motivada en su permanencia de más de 5 años bajo la protección de Ecuador. El 12 de diciembre del mismo año se le concedió la naturalización unos días antes. El 4 de diciembre Assange suscribió una declaración de libre consentimiento de finalización de asilo diplomático, afirmando que, en su calidad de nacional australiano por nacimiento y ecuatoriano por naturalización,
declaraba su decisión de dar por terminado el asilo político otorgado por Ecuador. La concesión de la nacionalidad era solo la primera parte de la estrategia. A partir de ese momento comenzaron los movimientos para sacarle de la embajada. Para ello se aprobó un acuerdo ministerial de 15 de diciembre de 2017, nombrando al señor Julian Assange consejero de la Embajada del Ecuador en el Reino Unido. 4 días más tarde se emitió un nuevo acuerdo ministerial nombrándole consejero de la Embajada del Ecuador en Moscú, señalando que debía asumir sus funciones antes del 19 de enero de 2018. Evidentemente, la estrategia no dio resultado. El Foreign Office, haciendo uso de sus prerrogativas, comunicó a Ecuador que no considera al señor Julian Assange como un miembro aceptable de la misión, y como resultado a la dirección no le queda otra alternativa que negarse a reconocer al señor Assange como tal. La oficina no considera que el señor Assange disfrute de privilegios e inmunidades en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este rechazó del nombramiento y la maniobra interna se destapó en los medios nacionales, manipulada por el propio presidente Moreno, que, faltando completamente a la verdad, afirmó desconocer toda la operación que habían gestado personas de su más íntimo círculo político y se había ejecutado desde la Cancillería pilotada por María Fernanda Espinosa. El 27 de diciembre, la propia Cancillería declaró nulos los nombramientos diplomáticos señalados, reconociendo que dicha designación especial no perseguía un fin diplomático ni administrativo relativo al ejercicio de un cargo público, sino de derechos humanos, pues estuvo orientada a reforzar la protección internacional ante la negativa de ese país para ser extraditado a un tercer país del que se tiene fundados temores de que pueda ser sometido a la pena capital, a confinación perpetua o a sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuya materialización sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, los dictados de la conciencia pública y a las leyes de la humanidad. Que tal designación perseguía también un objetivo legítimo y práctico encaminado a solucionar un problema extremadamente complejo y sensible heredado por la actual administración del gobierno nacional, que ha permanecido paralizado por cerca de 6 años. Assange se reconocía como un problema heredado, y a partir de aquel momento su relación con las autoridades ecuatorianas fue empeorando. La tensión aumentó rápidamente en los meses siguientes. El cambio de canciller, en mayo de 2018, confirmó el peligro creciente para la permanencia de Assange en la embajada mientras la situación interna del país se complicaba día a día. Desde Quito se decidió pasar a la táctica del hostigamiento personal al fundador de Wikileaks, espionaje dentro de la embajada, con grabaciones incluso de sus conversaciones con sus abogados, la prohibición del acceso a Internet, la restricción de visitas y la imposición de un protocolo de convivencia no publicado oficialmente hasta años después, que rayaba en la vulneración de su dignidad como aislado y que contribuyó al deterioro de su salud. Con la popularidad del presidente cayendo en picado, la publicación de los llamados INA Papers en los primeros días del mes de abril de 2019 fue utilizada como detonante. En estos documentos, de cuya filtración se culpó desde el oficialismo y de manera indirecta al círculo de Assange, se desvelaba una trama de corrupción que presuntamente involucraba al entonces presidente del Ecuador y a buena parte de su familia, incluyendo pruebas de lavado de activos, propiedad de empresas en paraísos fiscales, algo prohibido para los funcionarios públicos ecuatorianos, etc. La publicación del portal de Internet donde se cobijan los miles de documentos relativos a esta trama provocó la apertura de una investigación contra el presidente ecuatoriano y otras personas cercanas por parte de la Fiscalía. La cabeza de Assange ya tenía una recompensa añadida a la prometida por Estados Unidos: el silencio y la venganza. Con una resolución publicada en el Registro Oficial 486 de 13 de mayo de 2019, la Cancillería suspendía de manera inmediata los derechos inherentes a la calidad de ecuatoriano por naturalización de Assange, considerando lesivo el acto administrativo de 12 de diciembre de 2017 que contenía su carta de naturalización. La resolución señalaba que la decisión de 2017 lesionó el interés público y la potestad estatal y procedía a inactivar el pasaporte del activista. Para justificar la actuación, el canciller Valencia llegó a afirmar que su suspensión se derivó de una investigación llevada a cabo por una diputada conservadora donde se concluía
se habían transgredido las leyes ecuatorianas sobre concesión de la nacionalidad. Por su parte, la entonces defensora del pueblo, Gina Benavides, afirmó en un valiente comunicado público que la carta de naturalización de Assange solo podía ser anulada observando lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el cual exige el seguimiento del debido proceso y la notificación a las autoridades correspondientes. Indicaba la defensora que de no haberse suspendido correctamente la nacionalidad, estaríamos ante una extradición de facto, lo cual contradice el artículo 79 de la Constitución ecuatoriana. Tras suspender la nacionalidad, la Cancillería interpuso una demanda para revocar dicha naturalización, que dio lugar a un procedimiento judicial que culminó en 2020, confirmando la pretensión de Cancillería y plagado de irregularidades que, en palabras del abogado de Assange, Carlos Poveda, evidenciaban una continua falta de respeto por los derechos vinculados al debido proceso por parte de las autoridades. El jueves 11 de abril, el ministro de Exteriores del Ecuador, José Valencia, declaraba el fin del asilo, aunque en realidad lo que estaba haciendo es abrir las puertas de los locales de la misión diplomática a la policía de otro estado. La justificación pública de esta decisión fue caótica y banal. Las autoridades alegaron un supuesto comportamiento personal del huésped que molestaban el quehacer diario de la embajada. La estrategia de comunicación de Moreno se basó, como en un manual de lawfare, en la destrucción pública del personaje de Assange, aireando acusaciones falsas al asilado, propaganda engañosa sobre su vida y su comportamiento. Además, la siniestra ministra del Interior, María Paula Romo, responsable directa de las violaciones de los derechos humanos del paro de octubre de 2019, desplegó una estrategia mediática para acusar a Wikileaks de formar parte de una trama para desestabilizar al gobierno de Ecuador en cooperación con 2 hackers rusos en Ecuador y posiblemente también en el gobierno venezolano. La teoría del complot se utilizó en paralelo para justificar la detención y la prisión preventiva del activista por el software libre Olavini, de nacionalidad sueca, al cual se acusó de compartir información en redes y tener una vinculación con Assange y Wikileaks, justificados con elementos probatorios a todas luces irrisorios. Hoy en día el proceso de Olavini todavía no ha acabado y el activista sigue obligado a permanecer en Ecuador. Tras una intensa campaña por parte del gobierno para destruir la imagen de Assange, el 19 de junio se produjo la entrega del líder de Wikileaks al Reino Unido. Las imágenes de Assange, envejecido y debilitado, siendo arrastrado por la policía británica a la que se le había permitido el acceso a la embajada, recorrieron el mundo. En palabras del jurista Baltasar Garzón, abogado de Assange, Lenín Moreno decidió la expulsión unilateral del asilado, violando todos los instrumentos internacionales de asilo y protección de derechos humanos y dejándole en manos de la extradición de Estados Unidos por la que se le piden nada menos que 175 años de cárcel. Como afirmó en aquel momento el expresidente Rafael Correa a través de sus redes sociales, el arresto de Assange fue a cambio del préstamo del FMI y como venganza a la publicación por Wikileaks del escándalo de los INA Papers. Además, callar a Assange y entregarle a Estados Unidos entroncaba con la estrategia de anulación de los adversarios políticos con los que la derecha en América Latina se acomodaba en el neoliberalismo autoritario que hoy continúa en Ecuador de la mano del banquero presidente Guillermo Lasso. La historia evidentemente no acabó ahí. La Contraloría General del Estado de Ecuador siguió invirtiendo tiempo y dinero público en abrir investigaciones a las y los funcionarios del gobierno de Rafael Correa que participaron en la protección diplomática del periodista. El informe elaborado en 2019, que contenía un examen especial a la gestión administrativa y financiera relacionada con los costos incurridos por el Estado ecuatoriano para el mantenimiento y permanencia del señor Julian Assange en la Embajada del Ecuador en el Reino, fue una muestra más de la represión con la que el gobierno de Moreno persiguió, amenazó y arruinó a una enorme cantidad de funcionarias y funcionarios públicos del gobierno anterior. Evidentemente, Lenín Moreno recibió su recompensa. Tras dejar la presidencia en manos del banquero Guillermo Lasso, que ganó la segunda vuelta electoral el día 11 de abril de 2021, Moreno abandonó el país, notificando por un viaje por motivos laborales a Estados Unidos en agosto de 2021 por 3 meses y no volvió a Ecuador.
Por un tiempo afirmó estar colaborando como profesor en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University. Posteriormente recibió el regalo prometido de la mano de su amigo Luis Almagro y fue nombrado comisionado en asuntos de discapacidad de la Organización de los Estados Americanos. Hoy vive cómodamente en Paraguay, mientras Julian Assange se enfrenta a la siempre inminente extradición a Estados Unidos por parte de las autoridades británicas y su vida sigue en claro peligro. Estados Unidos y Julian Assange. La razón de Estado frente a la libertad de prensa. Por Baltasar Garzón Aitor Martínez. La democracia se basa en un sistema representativo en el que los ciudadanos, titulares de la soberanía popular, eligen a sus gobernantes. Pero para que los ciudadanos puedan desplegar una efectiva elección, control y prórroga o revocación de los mandatos de sus representantes, necesitan indudablemente contar con información sobre su actividad pública. Y es por ello que los medios de comunicación, principales intermediarios de traslación de información a la ciudadanía, se erigen como actores fundamentales para garantizar que los gobernantes responden ante ciudadanos informados. Sin medios de comunicación fuertes, poderosos e independientes, los gobernantes podrían cometer todo tipo de atropellos a los más elementales derechos sin conocimiento de los ciudadanos, garantizándose así un poder impune e inmune que no responde ante nadie. Para garantizar esa transparencia, las constituciones de los países más desarrollados y los principales tratados de derechos humanos a nivel internacional han positivizado la libertad de prensa, como forma de proteger a los medios, garantizar que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad, así como el derecho de acceso a la información, como forma de asegurar la existencia de ciudadanos informados que controlen a sus mandatarios. Ambos derechos tienen una implantación universal a nivel constitucional y de tratados internacionales de derechos humanos, siendo indiscutibles en los ordenamientos jurídicos democráticos contemporáneos. Sin que esos derechos estén garantizados, no pueden existir verdaderas democracias. En un contexto, el del siglo XXI, de marcado cuestionamiento de los ciudadanos a la labor de fiscalización del poder por parte de los medios de comunicación, la agencia de noticias Wikileaks surgió como un verdadero actor revolucionario. Wikileaks innovó un sistema informático de cortafuegos que impedía que nadie, ni siquiera la propia agencia de noticias, pudiera conocer la identidad de los emisores de información, denunciantes o como se les conoce en inglés, whistleblowers. De esta forma se garantizaba el anonimato de la persona que denunciaba, impidiendo así que el poder pudiera dirigirse contra ellos por revelar esos crímenes, algo por otro lado usual en relación a los denunciantes de corrupción o graves crímenes internacionales. En 2006 Wikileaks nació discretamente, simplemente como una agencia de noticias online destinada a desplegar periodismo de investigación, comenzando su actividad en junio de 2007, pero eso sí contando con herramientas tecnológicas innovadoras que facilitarían que ciudadanos indignados que tuvieran acceso a situaciones escandalosas que merecían ser conocidas por la opinión pública se atrevieran a denunciar los hechos y remitir información sin que pudieran ser represaliados. Y gracias a este innovador sistema de recepción de información y denuncias, Wikileaks pudo hacer grandes trabajos periodísticos de investigación, como por ejemplo haciendo públicos múltiples casos de corrupción bancaria en Islandia, atentados medioambientales en Costa de Marfil o violaciones a derechos humanos en Kenia, con información que afectaba por lo tanto a autoridades de diversos países de la comunidad internacional. El trabajo periodístico de Wikileaks era en aquel momento laureado en el mundo y Julian Assange pasaba a ser el periodista más premiado a nivel internacional, pero solo un país decidió desplegar una acción judicial sin precedentes y perseguir políticamente al periodista y fundador de esa plataforma de noticias, Julian Assange. Los Estados Unidos nos habían retratado una intervención aséptica, quirúrgica y ejemplar en Irak y Afganistán, pero Wikileaks permitió al mundo acceder a la verdad de esos conflictos, publicando el 25 de julio de 2010 el Afghan War Diaries y el 22 de octubre de 2010 el Iraq War Logs,
Wikileaks realizó esas grandes publicaciones en asociación con New York Times, Der Spiegel, The Guardian o El País, aunque ninguno de estos medios sería posteriormente perseguido. En esas publicaciones se ponía en conocimiento de la opinión pública mundial un número escandaloso de daños colaterales, desplazados o personas sometidas a torturas. Además, Wikileaks igualmente publicó la realidad de los prisioneros en la base militar de Guantánamo a través del Guantánamo Files. Basta recordar las imágenes de aquel helicóptero Apache que, sobrevolando un barrio de Bagdad, tiroteó y asesinó indiscriminadamente como si estuvieran en un videojuego a 18 civiles, entre ellos a periodistas de la agencia Reuters. Y no teniendo suficiente con lo anterior, cuando un vehículo con un padre y sus hijos que se dirigían a la escuela paró para socorrer a los heridos, entre risas lo tirotearon igualmente, dando muerte al padre y dejando heridos a los menores. El reporte oficial, un encuentro con la insurgencia. La realidad nos la brindó Wikileaks. Nadie fue procesado por los graves crímenes internacionales reportados por Wikileaks. Sin embargo, quien Estados Unidos alega que fue la fuente de esa información, la soldado Chelsea Manning, fue detenida y sometida a un calvario, el cual fue condenado por el relator de la ONU contra la tortura como de trato cruel, inhumano y degradante. Chelsea Manning sufriría un auténtico acoso durante su detención militar, posterior proceso penal y condena para que reconociera que había sido la fuente que había proporcionado los datos a Wikileaks. Finalmente sería beneficiada con un perdón del saliente presidente Obama, aunque ya libre volvió a ingresar en prisión por negarse a declarar en el proceso penal que se seguía contra Julian Assange. Jamás claudicó y se mantuvo firme ante lo que fue retratado como una clara presión judicial, con varios envíos a prisión para que declarara presumiblemente contra el fundador de Wikileaks. El valor y la gallardía de Chelsea Manning sigue al día de hoy inquebrantable. Los dirigentes de Estados Unidos no admitieron que Wikileaks pusiera esas intervenciones militares frente a la opinión pública y se despertó un leviatán que ha desplegado todas las fuerzas con que cuenta, que no son pocas, para cazar literalmente al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y a sus colaboradores. La persecución continúa al día de hoy a través de los mecanismos judiciales, políticos, diplomáticos y mediáticos. A Julian Assange se le ha acusado de todo y contra él se han utilizado todas las técnicas de derribo imaginables para quebrantar su resistencia durante 11 largos años. Una visita realizada por Julian Assange a Suecia en agosto de 2010 para participar en unas charlas sobre la actividad de Wikileaks desatarían una concatenación de hechos milimétricamente precisos. Dos mujeres acudieron a un centro policial, en principio sin la intención de denunciar al fundador de Wikileaks. Sin embargo, inexplicablemente aquello terminó con una denuncia por delitos sexuales. Julian Assange acudió a declarar en una mera investigación preliminar ante la fiscalía. Tras declarar y precisamente por evidenciarse que no había ningún fundamento delictivo, la fiscal sueca comunicó a Julian Assange que el asunto quedaba cerrado y podía dejar el país. Es más, los SMS intercambiados por las dos mujeres acreditan la existencia de relaciones sexuales consentidas y satisfactorias. Cuando Julian Assange llegó a Londres, Reino Unido, y procedió a la publicación de los Iraq War Logs, aquella causa archivada se reaperturó milagrosamente por una nueva fiscal sueca que, sin mediar ninguna explicación, cursó una orden europea de detención y entrega contra el periodista que se encontraba con la única finalidad de mantener una entrevista con él en el marco de un simple examen preliminar. En aquel contexto ya se especulaba con que Estados Unidos tenía abierta una investigación secreta, sealed, contra Wikileaks y Julian Assange. De hecho, esas sospechas se concretaron cuando se realizaron entradas y registros en Google para incautar toda la información que existiera sobre la organización y su fundador. En esas acciones se pudo conocer que seguía una investigación en un grand jury en Alexandria, Virginia, que se encontraba bajo secreto. A pesar del trasfondo político y persecutorio que ya se intuía, durante el proceso de extradición desde Reino Unido, la defensa de Julian Assange aceptó siempre, sin ninguna restricción, que éste volviera a declarar ante esta mera investigación preliminar de Suecia. Lo único que exigimos fue que se dieran garantías de no reextradición a Estados Unidos.
Sin embargo, Suecia negó reiteradamente dar esas garantías, por lo que argumentamos profusamente que al existir una causa secreta en Estados Unidos, su entrega a Suecia conllevaría posteriormente una evidente entrega a las autoridades de aquel país basada en una persecución marcadamente política. Tras un largo proceso de extradición, con un periodo de prisión provisional y un arresto domiciliario con tobillera, el 30 de mayo de 2012 la Supreme Court británica acordó su entrega a Suecia, la cual sería un paso previo evidente a su entrega a Estados Unidos. Suecia había sido incluso señalada previamente por organismos de derechos humanos por entregas unilaterales de personas a Estados Unidos. Por lo tanto, el riesgo de ser entregado a Suecia y terminar mediante una concatenación de hechos y puesto a disposición de los norteamericanos era más que evidente. Llamativamente, Reino Unido modificaría posteriormente su legislación para que una situación extradicional como esta no volviera a suceder, impidiéndose que una mera solicitud fiscal, sin autorización judicial y para mantener una entrevista en un examen preliminar, pudiera justificar una detención con fines extradicionales, en este caso en el marco de una orden europea de detención y entrega. Sin embargo, esa modificación no tenía efectos retroactivos. El 19 de junio de 2012, Julian Assange, ante una inminente entrega a Suecia que terminaría con su envío a Estados Unidos, se vio forzado a ingresar en la Embajada de Ecuador en Londres y solicitar asilo. El gobierno del presidente Rafael Correa procedió a valorar esa solicitud. Finalmente, el 16 de agosto de 2012, Ecuador reconoció el estatus de aislado de Julian Assange, haciendo pública una nota verbal hacia los países implicados. Ecuador hizo todas las consultas pertinentes para finalmente acordar otorgar ese asilo. Estados Unidos no contestó a Ecuador si efectivamente existía una causa penal contra el periodista y su organización, lo cual alertaba incluso más de la situación de persecución. El país de nacionalidad de Julian Assange, Australia, de igual forma se desentendió de ofrecer protección diplomática a su nacional. Por lo tanto, Ecuador, de acuerdo a la legalidad internacional imperante, reconoció el asilo del fundador de Wikileaks. Con esta actitud quedó clara que la lucha sería entre el derecho al libre acceso a las fuentes de información y libertad de expresión y la fuerza de la razón de Estado amparada en los mecanismos políticos y de inteligencia por los que se regía Estados Unidos sin ningún límite de legalidad. Por su parte, la respuesta del Reino Unido no pudo ser más arrogante. El antiguo imperio afirmó públicamente que iba a proceder a ingresar a la fuerza en la misión diplomática ecuatoriana para detener a Julian Assange. La medida suponía atentar contra principios básicos de las relaciones internacionales civilizadas, un atentado directo a la inviolabilidad de la misión diplomática establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Sin embargo, Reino Unido no esperaba que la comunidad latinoamericana de estados saliera al paso con la fuerza y la contundencia que lo hizo. El 19 de agosto de 2012, UNASUR proclamaba su contundente respaldo a la soberanía de Ecuador. Esta digna respuesta de los estados de Latinoamérica al unísono frenó la arrogancia británica. Ecuador concedió asilo a Julian Assange sobre la base de la Convención de Ginebra de 1951. De amplia implantación universal y sobre la Convención de Caracas de 1954, que refleja la fórmula de asilo diplomático, una convención aprobada en ámbito de Latinoamérica. En repetidas ocasiones, Ecuador solicitó el correspondiente salvoconducto para que Julian Assange pudiera dejar la embajada y así dirigirse al territorio de asilo y protección. Ecuador Es más, en las notas verbales se reiteraba que cualquier solicitud de entrevista sueca o cualquier otra acción contra el asilado podría dirigirse a las autoridades de Ecuador para activar cualquier cooperación necesaria, pero ya con el asilado en su territorio. Sin embargo, Reino Unido negó en todo momento conceder el salvoconducto requerido, argumentando para ello no reconocer la fórmula del asilo diplomático, aunque llamativamente la práctica de los países de Europa y en concreto de Reino Unido acredita una utilización constante y uniforme de esta fórmula, lo cual nos demuestra que forma parte del derecho consuetudinario también aplicable a Reino Unido como consecuencia de su conducta precedente. Desde 2012 la situación quedó por lo tanto bloqueada. Durante años la defensa de Julian Assange ofreció hasta la extenuación cooperar con las autoridades suecas.
se comunicó la posibilidad de que el periodista fuera a Suecia a atender esa entrevista en el marco del examen preliminar, pero con garantías de no reextradición, a lo cual Suecia se negó repetidamente. Alternativamente se ofreció a Suecia realizar esa entrevista por videoconferencia mediante remisión de pliego de preguntas o con desplazamientos de fiscal de Suecia a la embajada, cualquier fórmula que evidentemente garantizara el que Julian Assange no sería enviado a Estados Unidos posteriormente. Ninguna fórmula fue aceptada por la Fiscalía sueca, simplemente insistían en la detención y entrega a la fuerza del periodista, con la única y exclusiva finalidad de ser sometido a una simple entrevista para un examen preliminar en el que no existían ni siquiera cargos formales. Llamativamente, Suecia articulaba esos años repetidamente fórmulas de cooperación jurídica internacional para tomar declaración a múltiples personas en otras jurisdicciones. Las intenciones eran evidentes. Esta situación de bloqueo que se dilató durante años dejó a Julian Assange encerrado en un minúsculo piso, sin acceso a la luz solar o al aire fresco, en condiciones gravemente atentatorias para su salud física y psicológica. El deterioro para ambas se fue agravando cada vez más, por lo que la situación se hizo insostenible, con daños irreparables para el aguerrido periodista que duran hasta la actualidad. Durante esos años, por supuesto, Estados Unidos continuó con su investigación secreta, SEALT, a la par que negaba información sobre si efectivamente existían o no cargos contra el periodista. Con la llegada de la administración Trump, se formalizaron cargos. Mientras tanto, la defensa acudió ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el 27 de enero de 2016, el organismo condenaba la situación, informando en su opinión a la comunidad internacional que Julian Assange se encontraba detenido arbitrariamente y los países implicados debían garantizar su libertad. La privación de libertad del señor Assange es arbitraria y contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7, 9, fracción 1, 9, fracción 3, 9, fracción 4, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Corresponde a la categoría 3 de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al grupo de trabajo. En consonancia con la opinión emitida, el grupo de trabajo pide al gobierno de Suecia y el gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte evaluar la situación del señor Assange a fin de garantizar su seguridad e integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho a la libertad de movimiento de una manera adecuada y asegurar el pleno disfrute de sus derechos garantizados por las normas internacionales sobre detención. El grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el recurso adecuado sería el de garantizar el derecho de libre circulación del señor Assange y otorgarle el derecho a una indemnización en conformidad con el artículo 9, fracción quinta del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como consecuencia de la posición mantenida por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, Suecia se vio forzada a desbloquear la situación, por lo que accedió a que una fiscal sueca y una policía fueran a la misión diplomática a mantener esa entrevista con Julian Assange. Tras practicar esta entrevista, Suecia archivó la causa y actualmente todo se encuentra cerrado en el país escandinavo. Sin embargo, Julian Assange no podía dejar la embajada, ya que la causa en Estados Unidos ya era pública y notoria, ya que filtraciones por errores de la Fiscalía de Estados Unidos acreditaban la existencia de esa investigación secreta. Por ello, dejar la misión diplomática implicaría evidentemente su detención con fines extradicionales hacia Estados Unidos. Y es que el leviatán que había despertado Wikileaks no iba a ceder, ni siquiera aunque la práctica totalidad de los organismos de tutela de derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas siguieran condenando su acción, y fue así como, tras evidentes y publicadas presiones al gobierno del presidente Lenín Moreno de Ecuador, forzó la expulsión de Julian Assange de la embajada el 11 de abril de 2019. Tras su detención en la embajada de Ecuador en Londres, se solicitó su ingreso en un centro hospitalario debido al delicado estado de salud en que se encontraba. Sin embargo, la decisión fue su ingreso en el centro penitenciario de máxima seguridad Belmarsh, conocido popularmente como la Guantánamo británica. Su ingreso en prisión ha agravado, si cabe aún más, su situación de salud.
decisiones penitenciarias de no compartir el patio por el revuelo que causaba su presencia, o posteriormente las políticas de restricción por la pandemia con situaciones de aislamiento de la práctica totalidad del día han agravado su situación. De hecho, el relator de la ONU contra la tortura visitó al periodista en prisión con un equipo médico especializado informando que vivía una situación de tortura por la acción orquestada de diversas jurisdicciones. Y esa es la situación en la que se encuentra Julian Assange actualmente, enfrentando una extradición por 18 cargos por los que podría cumplir 175 años de cárcel. 17 de esos cargos se encuentran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una norma aprobada en el contexto de la Primera Guerra Mundial para perseguir espías, resultando inconcebible su aplicación a un periodista por publicar información veraz relativa a crímenes internacionales. Para desplegar su poder punitivo y entender como espionaje la actividad de Wikileaks, las autoridades norteamericanas afirman que la información afectó a su seguridad nacional. Evidentemente, un país no puede esconder detrás de las cortinas de la seguridad nacional crímenes de guerra, ya que de aceptar este hecho, nuestros gobernantes podrían convertirse en criminales internacionales sistemáticos, con la protección de que esos crímenes jamás podrán ser publicados ni conocidos. Tal vez que simplemente deberían calificarlos como sujetos a su seguridad nacional. Como vemos, la extradición que se dilucida en Reino Unido supone un precedente gravísimo para la libertad de prensa en el mundo, con afectación a todos los medios de comunicación libres y al derecho de acceso a la información de los ciudadanos, con una clara afectación a todos nosotros en relación al nivel de conocimiento que nos van a permitir tener sobre las acciones que desplieguen los gobernantes norteamericanos, y evidentemente resta decir que si Julian Assange es finalmente entregado, la prensa del mundo libre quedará amordazada para siempre, ya que cualquier periodista en cualquier parte del mundo podría ser extraditado a Estados Unidos. Mientras se ha ido desarrollando el proceso de extradición, además se han conocido hechos que agravan aún más la persecución que sufre el periodista. En la Audiencia Nacional Española se investiga a la empresa de seguridad que trabajaba en la Embajada de Ecuador en Londres, una empresa española, por haber colaborado presuntamente con los servicios de inteligencia norteamericanos, trasladándoles información de Julian Assange, sus abogados, personas cercanas y demás visitas, la cual provendría de micrófonos ocultos dentro de la embajada, cámaras de video con captación de sonido oculta, teléfonos y dispositivos de las visitas que se abrían acceso a copiar los visados y sellos de las visitas, entre otros artilugios de invasión a la privacidad que se investigan en España. Pero es más, recientemente en Estados Unidos, agentes de la CIA e incluso el ex responsable de contrainteligencia del país han reportado a la prensa norteamericana que efectivamente se tuvo acceso a todo lo que pasaba dentro de la embajada. Se hackearon los teléfonos de los colaboradores de Julian Assange, incluyendo a sus abogados, e incluso se planeó asesinarle dentro de la embajada. Los argumentos expuestos por la defensa en la extradición no pueden ser más contundentes. En primer lugar, nos encontramos ante una clara persecución política, sin existir contenido penal alguno que justifique la acción, y ello porque la actividad desplegada por Wikileaks y Julian Assange no puede ser más que enmarcada en el rutinario trabajo de la prensa, recibir información veraz, de relevancia e interés público y proceder a su publicación. Publicaciones que además fueron realizadas en asociación con los principales medios del mundo, a los que nunca se ha molestado. Es más, el ejercicio de la libertad de prensa no es solo un derecho reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, sino que está amparada en la primera enmienda norteamericana. De hecho, el caso de los periodistas del escándalo Watergate fueron galardonados por su publicación, o el caso de los papeles del Pentágono, donde igualmente se erigió la libertad de prensa como fundamento legitimador de esa actividad periodística. Por lo tanto, la acción penal desplegada por Estados Unidos es selectiva, carente de justificación penal y simplemente se dirige a vengarse de un periodista por las publicaciones realizadas, aprovechando esa acción de camino para amordazar al resto de periodistas del mundo e impedir que se atrevan en el futuro a publicar información relativa a crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos. En segundo lugar, junto a lo anterior, Estados Unidos despliega su jurisdicción extraterritorialmente en forma absolutamente abusiva. La prolongación de la extraterritorialidad tiene límites claros,
como forma de garantizar la soberanía del resto de sujetos de la comunidad internacional. Solo registra una amplia extensión en el caso de persecución de crímenes internacionales a través del principio de jurisdicción universal, y en este caso nos encontramos simplemente ante una acción penal que busca someter a su jurisdicción a un periodista extranjero que publicó en el extranjero. Junto a lo anterior, en tercer lugar, es indiscutible que el principio de proporcionalidad no existe en este caso. Se acusa a Julian Assange de 18 cargos, 17 bajo la ley de espionaje de 1917, con una potencial pena de nada menos que 175 años de cárcel, por el simple hecho de publicar información veraz, proveniente de fuentes periodísticas y sobre información relativa a crímenes de guerra, sobre los cuales existe una obligación de toda la comunidad internacional para su denuncia y persecución. Y por último, además, existe un argumento humanitario indiscutible. En Estados Unidos se han vertido por parte de las autoridades del país declaraciones gravísimas, pidiendo la ejecución del periodista. Los propios servicios de inteligencia habrían planeado su asesinato, como ha reportado la prensa norteamericana. El relator de la ONU contra la tortura ya reportó que la alegada fuente de Wikileaks, Chelsea Manning, fue sometida a trato cruel, inhumano y degradante. Además, el periodista sería juzgado en el distrito de Virginia, donde tienen sede las grandes agencias de inteligencia, entre otras la propia CIA, y donde los jurados están compuestos masivamente por personas cercanas a las agencias o familiares de trabajadores o contratistas de las mismas. Con estos antecedentes, ¿qué le espera a Julian Assange ante la jurisdicción norteamericana? En este contexto, la primera instancia en el proceso de extradición, celebrada ante el Judge District, a cargo de la jueza Vanessa Breitzer, acordó denegar la entrega, justificándolo en el delicado estado de salud de Julian Assange, las condiciones penitenciarias que recibiría en Estados Unidos y el riesgo de que muriera en prisión. Sin embargo, sorpresivamente Estados Unidos apeló la decisión y se presentó ante la High Court con un conjunto de garantías diplomáticas, comunicando a las autoridades británicas que no ingresaría a Julian Assange en una cárcel de máxima seguridad, no le impondría el sistema SAM, Special Administrative Measures, y tramitaría para analizar una eventual solicitud de cumplimiento de condena a su país de origen. Estas garantías no solo eran maliciosas por haberlas presentado, curiosamente, tras perder la primera instancia, sino que, además, basta analizar las garantías de esta índole aportadas por Estados Unidos en los procesos de extradición con otros países europeos para poder comprobar que no son más que un artilugio, una herramienta para desbloquear extradiciones. Una vez la persona es entregada, Estados Unidos viola radicalmente esas garantías y se desentiende de su cumplimiento. Sin embargo, contra todo pronóstico, la High Court entendió esas garantías diplomáticas como suficientes para acordar la entrega. En la actualidad, el proceso de extradición se encuentra sometido a apelación ante la Supreme Court británica, una apelación en la que no se dilucida exclusivamente la vida de Julian Assange ni el futuro de la agencia de noticias Wikileaks, sino donde está en juego la democracia tal y como la conocemos actualmente, ya que lo que se está juzgando en los tribunales británicos es si vamos a preservar la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos o si vamos a sacrificar estos derechos en el altar de la seguridad nacional de los Estados Unidos una vez más.